Ok, vamos a continuar con la segunda parte de nuestra clase final de econometría avanzada. Estábamos viendo la noción de una función. Entonces voy a duplicar diapositiva y voy a colocar función. Bueno, ¿qué es una función? Como lo dijimos hace un momento, comentábamos que una función es, vamos a ponerlo así, de manera informal, es una máquina donde se coloca un valor y se regresa a otro valor. ¿Mm? Ok, de aquí tendríamos que esta es la definición, quizás no tan formal de lo que es una función, pero ayuda para fines prácticos de lo que necesitamos entender. Entonces, evidentemente, como yo les decía, una calculadora es un ejemplo de una función. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos de pronto un cierto, como una cierta entrada, lo metemos como en una especie de máquina y evidentemente pues ya saldría otro valor. Entonces, esto se explica bien en el siguiente diagrama que voy a colocar. Aquí está. Entonces, ojo, lo que yo estoy diciendo con este diagrama es justamente que si nosotros tenemos de pronto, vamos a suponer, un cierto valor, es decir, una entrada, ay, perdón, no activé mi cámara, un momento. Ya, listo. Entonces, lo que estoy diciendo es que si nosotros metemos un cierto valor, aquí está, dentro de la función nos arroja otro valor, ¿sale? Es decir, supongamos, por ejemplo, y déjenme ponerlo de la siguiente manera. Bien, si tenemos la función f de x igual a 3x más 2. Entonces, vamos a suponer, claro, que nuestra x, lo voy a poner en otro color, supongamos que la x es igual a 3. Entonces, en otras palabras, si tenemos x igual a 3, eso quiere decir que aquí va a entrar el valor de 3. Después, ¿qué hago? Lo voy a sustituir en la función. Entonces, ojo, tendríamos aquí el 3. Ahí está, 3. Y aquí sería 3 multiplicado por 3. De tal manera que esto nos va a quedar igual. Escribimos aquí igual. 3 por 3 me queda 9 más 2. Y es claro aquí que 9 más 2 nos quedaría 11. Entonces ya salió un nuevo valor. El valor de 11 es el valor que es el valor de salida. ¿Sale? Una vez que lo metemos a la función. ¿Sí queda claro cuál es entonces la noción de lo que es una función? Es como si fuera una fórmula en la cual sustituimos y tenemos otro valor que nos va arrojando. Es como cuando en primaria quizás nos decían, vamos a calcular área y perímetro de una figura geométrica. Entonces nosotros íbamos a la fórmula, hacemos la sustitución, ya sea que multiplicamos, sumemos, dividamos entre 2 y nos arroja un nuevo valor. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí con respecto al concepto elemental de una función? Ok, anótenlo por favor y vamos a definir ahorita qué es una función de probabilidad, ¿sale? Entonces, reitero, tiene mucho que ver con respecto a una función ya de manera como empírica, pero sí necesitamos hacer como unas definiciones más cuidadosas, ¿vale? Bien, anótenlo por favor. Insisto, cualquier duda con toda confianza, háganmelo saber.
Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado de anotarlo, nada más háganmelo saber y los espero sin ningún problema. Ok, bueno, entonces ya tenemos nosotros la noción de lo que es una función, pero el tema que nos interesa es una función de probabilidad. Entonces, evidentemente, pues tendríamos que como reestructurar nuestra definición de lo que es una función. Y bueno, aquí es claro que ya nada más nosotros tenemos que dar como los ingredientes extras que faltan, ¿vale? Entonces, aquí voy a colocar como título función de probabilidad. Bueno, ¿y qué es una función de probabilidad? Una función de probabilidad no es otra cosa, es aquella función que está acompañada de una variable aleatoria. Uno se pregunta, ¿pero qué es una variable aleatoria? Bueno, pues es una manera de medir una situación. Déjame ajustar mi texto. Es una manera de medir una situación en estadística. Entonces está acompañado de una variable aleatoria y puede utilizar un problema de conteo. Me refiero a que puedan ser combinaciones. El resultado de una función de probabilidad queda en decimales, pero debemos de multiplicarlo por el 100%, ¿vale? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Reitero, cualquier duda, con toda confianza, háganmelo saber. Bueno, vamos entonces a continuar. De aquí nada más vamos a ver dos funciones de probabilidad que se ajustan a distintos contextos. Entonces, la primera que vamos a ver es la función de probabilidad binomial. Y bueno, nos preguntamos, ¿qué es eso de la función de probabilidad binomial? Bueno, fíjense bien, supongamos que se tiene un experimento, el cual arroja un valor y el segundo de ellos es el opuesto del primero. ¿A qué me refiero con esto de que es el opuesto al primero? Bueno, me refiero justamente a que si, por ejemplo, pensamos en lanzar una moneda, eso sería un experimento. Nosotros tenemos dos opciones. La primera es cuando la lanzamos y cae, que caiga sol o que caiga águila.
estamos de acuerdo que si no cae sol es porque cayó su contraparte, que fue el águila. Entonces, estamos de acuerdo que hay dos posibles resultados. O, por ejemplo, si vamos a suponer, vamos nosotros a participar o las famosas peleas que existen de boxeo. Tenemos dos opciones, que gane o que pierda. Entonces, hay dos posibles resultados. Ujú. Iba a pensar en ejemplo de fútbol, pero en el fútbol no, porque existe el empate, ahí hay un tercer resultado. Pero me refiero a una pelea, gana o se pierde. Ujú. Por ejemplo, si pensamos en el apagador que tenemos en nuestras casas, también tenemos dos posibles resultados. Enciende o se apaga. ¿Sale? En una empresa, por ejemplo, cuando vamos a checar, pensemos nosotros, estamos checando relojes. Pueden ser que sea defectuoso o no defectuoso. Y sobre eso vamos viendo que hay dos posibles resultados. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, justamente una función de probabilidad binomial es aquella donde los experimentos tienen dos resultados posibles, ¿sale? Es decir, que se tiene un resultado y el otro es como la parte contraria o la contraparte de lo que se tenía al principio. Tan es así que si pensamos en el ejemplo de la moneda, tenemos dos opciones, o es águila o es sol. ¿Dudas hasta aquí con respecto a lo que acabo de mencionar? No, maestro. Ok, muy bien. Déjenme poner en este caso algunas características de un experimento de probabilidad binomial. Lo voy a poner en una imagen, y ahorita se los voy explicando. Bien, nos dice, experimento de probabilidad binomial. Número uno, el resultado de cada ensayo de un experimento se clasifica en una de las dos categorías, mutuamente excluyentes. Éxito o fracaso. Ok, a lo que se refiere es si es éxito o fracaso. Éxito es dependiendo de lo que yo quiero. Si, por ejemplo, yo me pongo a jugar moneda ahorita, lanzar una moneda con Gamaliel, entonces si yo digo, yo elijo el águila cada vez que lancemos la moneda, para mí ese es el éxito y para Gamaliel es el fracaso. Por el contrario, para mí el sol es el fracaso y para Gamaliel es el éxito. Ahora dice aquí que son mutuamente excluyentes. Eso se refiere a que si nosotros lanzamos la moneda, por ejemplo, lanzamos la moneda y cae águila, no implica que el siguiente lanzamiento también vaya a caer águila. Es decir, no va como una parte condicionada. A lo que me refiero es, cae águila, en el otro también puede caer águila, pero también puede caer sol. Es muy relativo esa parte. Número dos, la variable aleatoria permite contar el número de éxitos en una cantidad fija, perdón, de ensayos. Los ensayos son cuántas veces lanzamos la moneda. ¿Mm? Número tres, la probabilidad de éxito y fracaso es la misma en cada ensayo. Es cierto, ¿por qué? Porque si nosotros nos preguntamos si al lanzar una moneda, ¿qué va a caer? ¿Águila o sol? Pues son las mismas posibilidades. Hay un 50-50, por decirlo así. Y finalmente me dice los ensayos son independientes, lo cual significa que el resultado de un ensayo no influye en el resultado del otro. Justamente como les decía, yo lanzo la moneda, cae águila, entonces nada me asegura que ya a la siguiente caiga el sol. Eso es muy relativo. ¿Qué tal que me vuelva a salir otra vez águila? ¿Sí me explico a dónde quiero llegar con la función de probabilidad binomial? Es decir, solo hay dos posibles resultados. Ujú. ¿Dudas? Ok, anoten esto por favor para que pueda dar cómo se define en sí la función de probabilidad binomial, por favor.
Bien, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, nada más indíquenmelo y no tengo ningún problema en esperarlos. Me falta la última, profesor. Espérame tantito. Ok, nada, se avisen en cuanto haya finalizado, por favor. Listo. Ok, gracias por avisarme. Ok, bueno, entonces, ¿cómo vamos a definir a la función de probabilidad binomial? Bueno, la definición, o vamos a colocarlo así, la función queda de la siguiente forma. Déjenme borrar este cuadrito. Bien, generalmente las funciones se escriben con una f, justamente por la inicial que es una función. Entonces vamos a poner f de x es igual y vamos a colocar en este caso, a ver, déjenme ver cómo está la parte de los índices. Voy a colocarlo de esta manera, así. Voy a poner c, colocamos acá n y acá abajo vamos a colocar x. Ahorita pongo qué significa cada uno de ellos. El siguiente sería p elevado a la x por 1 menos p elevado a la n menos x. Entonces, aquí tenemos nuestra respectiva función. Y entonces, la función nos va a determinar estos parámetros, los cuales son de dónde. Fíjense bien, tendríamos c, lo voy a poner en términos de las ecuaciones. La c son las combinaciones posibles. ¿Vale? Tendríamos que n son, vamos a colocarlo aquí, n son los ensayos del experimento. X en este caso es la cantidad de éxitos o lo que se quiere calcular. Y tendríamos que nuestra respectiva P es la probabilidad de ocurrencia al evento. Entonces, allí tendríamos nosotros todos los ingredientes para poder resolver la función de probabilidad binomial. Si bien es cierto, uno diría como que las combinaciones posibles. Ahorita vamos a utilizar un programa que nos va a calcular combinaciones ya de manera automática. Entonces, por esa parte, no se preocupen. ¿Podrían anotarlo, por favor?
Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ahorita vamos a calcular las respectivas combinaciones. Aclaro, si bien es cierto, vamos a utilizar dos programas, también se los voy a colocar en las notas del día de hoy, los enlaces para que ustedes puedan resolverlos también. Perfecto. Vamos a nuestro primer problema. Perdón, estoy preparando los programas. Ok. Muy bien. Déjenme aquí. Voy a quitar esta parte. A ver, la ecuación aquí sí la vamos a tener. Ok, a ver. Bien, nos dice, US Airways tiene 5 vuelos diarios de Pittsburgh al aeropuerto regional de Bradford, Pensilvania. Suponga que la probabilidad de que cualquier vuelo llegue tarde sea de 0.20. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los vuelos llegue tarde hoy? Y tenemos otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente uno de los vuelos llegue tarde hoy? Ok, vamos a resolver primero el que dice cuál es la probabilidad de que ninguno de los vuelos llegue tarde hoy. Ok, bueno, primero vamos a extraer nuestros datos a fin de aplicarlos en nuestra respectiva función. ¿Sale? Entonces, fíjense bien, en este caso, por ejemplo, dice US Airways tiene 5 vuelos diarios. Entonces, el valor de la N, que son los ensayos, son los 5 vuelos que se tienen. Entonces, ojo acá, N es igual a 5. Voy a ponerlo en color gris. Ok, después dice, suponga que la probabilidad de que cualquier vuelo llegue tarde sea de 0.20. Es decir, ya me está dando el valor de la P. P es igual a 0.20, justamente porque así está estructurado. Recuerden, P es la probabilidad de ocurrencia del evento. Y después me dice, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de los vuelos, eso es lo que yo quiero saber, y lo que yo quiero, o lo que se requiere calcular, es el valor de la X? Entonces, si estoy diciendo que ninguno de los vuelos llegue tarde hoy, eso quiere decir que entonces el valor de la X es igual a 0, ¿vale? ¿Dudas? Bien, si sustituimos los valores en mi respectiva función, nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme ponerlo como en color cafecillo y vamos a colocar x igual a 0. Ahí está. N vale 5. Déjenme cambiar los colores para que vayamos viendo cómo se están calculando. Ok, ahí está. Entonces, N vale 5. Ahí está. X vale 0. X aquí también vale 0. Okay, ahí está. Y la probabilidad, ojo acá, sería de 0.20. Lo único que estoy haciendo es la sustitución de los datos. Después me queda menos 1 menos, y aquí voy a colocar 0.20. N vale 5, aquí lo escribo. Y X vale 0. Ok, ¿dudas? Reitero, lo único que estamos haciendo es calcular, bueno, sustituir los valores en mi función. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular el de la combinación? Bueno, ahorita lo vamos a hacer. Primero vamos a calcular 0.20 elevado a la 0. Recordemos que eso nos va a dar 1. Eso lo podemos hacer con nuestra respectiva calculadora. ¿Sale? En el otro me quedaría 1 menos 0.20, me quedaría 0.80.
elevado a la quinta, porque 5 menos 0 me quedaría 5. Ok, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues vamos a calcular 0.80 elevado a la quinta potencia. Entonces, ojo acá, tendríamos que va a ser paréntesis y déjenme acá, voy a escribir 0.80 elevado a la quinta y eso me quedaría 0.32. Ahora bien, vamos a calcular las combinaciones de 5 en 0. ¿Cómo va a ser eso posible? Fíjense bien, voy a dejar de presentar y voy a colocar una calculadora justamente de la calculadora de combinaciones, ¿sale? Les voy a mandar el enlace en el chat. Ahorita lo voy a compartir y también voy a enviarlo a las notas de nuestro, no, bueno, voy a enviar las notas y en conjunto el programa al tablón de Classroom, ¿sale? Entonces, fíjense bien. Cuando ustedes le dan clic a ese enlace que les acabo de enviar, les va a abrir aquí una tabla. Sí, es como una tabla donde les pide, dice calculadora de combinación. Número total de artículos. ¿Cuántos tenemos en total? Son 5. Número de artículos elegidos va a ser 0, porque es 5 el número de arriba y 0 es el número de abajo. Colocamos calcular combinación, dice cargando los resultados, el resultado dice que va a ser 1. ¿Preguntas de cómo lo he calculado? ¿Vamos todos bien? Ok, bueno, fíjense bien. Y entonces, si ya sabemos que eso nos va a dar 1, nos quedaría como acá, va a ser, a ver, déjenme copiarlo aquí. Tendríamos que esto va a ser 1. ¿Ok? Y si multiplicamos 1 por 1 es 1, por 0.32 me quedaría igual a 0.32. Pero recordemos que nosotros dijimos que tendríamos nosotros que resolver esta función de probabilidad dejándolo en términos de porcentaje. Es decir, este numerito no es que esté mal, pero necesitamos dejarlo en términos de porcentaje. ¿Ok? Y entonces esto es igual, si se multiplica por el 10%, sería el 32%. ¿Dudas hasta aquí con respecto a este primer problema? Si hay dudas, con toda confianza, indíquenmelo. Ok. Voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, perfecto. Insisto, cualquier duda, con toda confianza, pregúntenme. Ahora me dice en el siguiente problema, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente uno de los vuelos llegue tarde hoy? Es decir, en este caso, X es igual a 1. Entonces, tendríamos aquí que la X, aquí sería 1. Sustituimos y nos va a quedar 1. Aquí va a ser 5 y en lugar del 0 es 1. 0.20 elevado a la 1 por 1 menos 0.20 elevado a la 5 menos 1, ¿vale? Entonces aquí, evidentemente, ya hemos sustituido todos los requerimientos para poder hallar la respectiva probabilidad. Por lo tanto, de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es justamente, primero, aquí sabemos que me va a quedar 5 menos 1, nos queda 4 cuando hacemos la resta. Ahora vamos a hacer la diferencia de 1 menos 0.20. Y entonces me quedaría 0.80 elevado a la cuarta potencia. Vamos a desarrollar las potencias y quedamos que 0.20 por 1 me va a quedar 0.20. Bien, por
y sería 0.80 elevado a la cuarta potencia. Déjenme tomar mi calculadora. Sería 0.80 perdón, elevado a la cuarta potencia, me quedaría 0.40. ¿Dudas? Ok. Vamos ahora a hacer nuestra calculadora de combinaciones. Bien, el número de artículos n es 5 y el número de artículos elegidos aquí ahora va a ser 1. Vamos a darle donde dice calcular combinación y el resultado me dice que va a ser 5. Ok, entonces regreso y ya tengo ese respectivo resultado. Ok, entonces tendríamos aquí 5. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es justamente el multiplicar esas cantidades. Déjenme ponerlo acá. Ahí está. Y voy a colocar una flechita para separar mi trabajo. Ahí está. Bien. Perfecto. ¿Qué hago ahora? Pues voy a multiplicar todo y esto va a ser igual. Y tendríamos nosotros 5 por 0.20 por 0.40. Y esto nos va a quedar 0.4. Y recordemos que si se multiplica por el 100%, tendríamos nosotros que va a ser el 40%. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la probabilidad de que exactamente uno de los vuelos llegue tarde hoy es el 40%, ¿sale? El que ninguno de los vuelos llegue tarde hoy sería en este caso del 32%. Entonces, evidentemente ya podríamos saber si, por ejemplo, exactamente llega tarde hoy, por ejemplo, 2 vuelos o 3 de los 5 que se hacen diarios para conectar esas dos ciudades. ¿Dudas hasta aquí? Insisto, cualquier duda con toda confianza indíquenmelo y les explico nuevamente. Ok, vamos a anotarlo, pero dice que está corriendo el tiempo y ya casi llego a menos de un minuto. Vamos a hacer una cosa, déjenme reiniciar la sesión y ahorita que la pongamos nuevamente, les doy tiempo para que anoten todo el procedimiento. Bien, no se les olvide que esta parte es importantísimo tomar apuntes, puesto que ya no me da tiempo de dejar la tarea, ya después viene el examen. Bueno, reinicio la sesión y ahorita nos vemos. Gracias.